Hay veces en las que uno entiende algo fundamental sobre sí mismo, no cuando le sucede directamente, sino cuando observa a otra persona atravesando exactamente aquello que uno ha estado conteniendo durante años sin siquiera nombrarlo. Es una revelación extraña, casi incómoda, porque hasta ese momento uno creía que tenía todo bajo control, que había aprendido a convivir con la presión, con las expectativas, con el peso de ser observado constantemente. Pero entonces ves a alguien más quebrarse justo donde tú has puesto toda tu energía en sostener una estructura que de pronto resulta ser mucho más frágil de lo que parecía. Y en ese instante, sin que nadie pronuncie una sola palabra, comprendes que lo que estás viendo no es debilidad ajena, sino un reflejo amplificado de algo que también habita en ti. Algo que has mantenido oculto con tal disciplina que olvidaste que estaba ahí, latente, esperando. Cuando uno vive desde muy joven bajo la mirada constante de millones de personas, aprende rápidamente a construir una especie de armadura invisible. No es algo que te enseñen explícitamente. No hay un manual que te diga cómo soportar la presión de ser quien todos esperan que seas cada vez que pisas un campo de juego. Simplemente lo vas aprendiendo, día tras partido tras temporada. Aprendes a ignorar el ruido, a desconectar del mundo exterior cuando es necesario, a concentrarte únicamente en aquello que puedes controlar. Aprendes a sonreír incluso cuando el cansancio te atraviesa por completo, a dar respuestas medidas en conferencias de prensa, a mantener una compostura que el público interpreta como naturalidad, pero que en realidad es el resultado de años de práctica silenciosa. Aprendes a dividirte en dos versiones de ti mismo, el que existe dentro del campo, donde todo tiene sentido y donde el lenguaje es el movimiento, la precisión, la intuición, y el que existe fuera, donde cada gesto es analizado, cada palabra es diseccionada, cada silencio es llenado con especulaciones. Y durante mucho tiempo esta división funciona. Uno se convence de que es sostenible, de que puede mantener ese equilibrio indefinidamente, de que la estructura que ha construido es suficientemente sólida como para resistir cualquier tormenta. Pero lo cierto es que nadie está preparado para la magnitud de lo que significa ser observado sin pausa, sin descanso, sin la posibilidad real de desaparecer, aunque sea por un momento. Hay algo en esa vigilancia constante que erosiona partes de uno mismo que ni siquiera sabías que eran vulnerables. No se trata solo de la presión de ganar o de cumplir con las expectativas deportivas. Eso, en cierto modo, es lo más manejable, porque es tangible, porque tiene una lógica clara. Entrenas, te preparas, juegas, das lo mejor de ti, y el resultado llega o no llega. Pero hay otra presión mucho más sutil y mucho más agotadora, que tiene que ver con sostener una imagen pública, con nunca fallar humanamente, con ser un símbolo antes que una persona. Y esa presión no se apaga cuando termina el partido. Te sigue a casa, te acompaña en las conversaciones privadas, se cuela en los momentos de descanso, transforma cada interacción en algo que podría ser malinterpretado, cada expresión en algo que podría ser fotografiado y convertido en titular. Vives en un estado permanente de alerta, incluso cuando crees que estás relajado, porque has aprendido que no hay espacio verdaderamente privado cuando eres quien eres. Y entonces, en medio de esa rutina de autocontrol constante, de esa vigilancia interna que nunca descansa, hay días en los que algo cambia. No es un cambio abrupto ni dramático. Es más bien una acumulación imperceptible que de repente se vuelve imposible de ignorar. Es la sensación de que el aire está más pesado, de que las conversaciones tienen una tensión que no estaba ahí antes, de que incluso los momentos de camaradería están atravesados por una fatiga silenciosa. Uno se da cuenta de que no es el único que está cansado, de que todos a su alrededor están sosteniendo sus propias versiones de esa armadura invisible, de que cada quien ha encontrado su manera de sobrevivir a la exposición constante, pero que ninguna de esas estrategias es infalible. Y cuando eso sucede, cuando uno empieza a percibir las grietas en los demás, algo cambia también en la forma de mirarse a uno mismo. Recuerdo perfectamente la sensación de estar en un lugar donde todo parecía funcionar perfectamente desde afuera, donde el equipo era admirado, donde los resultados llegaban, donde la convivencia era descrita por los medios como ejemplar. Pero por dentro había una complejidad emocional que nadie que no estuviera ahí podía comprender completamente. No era que las cosas estuvieran mal, no había conflictos explícitos ni tensiones evidentes. Era algo mucho más difícil de nombrar. Una especie de desgaste colectivo. Una fatiga acumulada que no tenía que ver solo con lo físico, sino con lo mental, con el esfuerzo continuo de estar a la altura de una narrativa que otros habían construido sobre nosotros. Y en ese contexto, donde todos estábamos aprendiendo a convivir con esa presión de formas distintas, empecé a notar cosas que antes no había visto con tanta claridad. Pequeños gestos, silencios que duraban demasiado, miradas que decían más de lo que cualquier palabra podría expresar.
Uno tiende a pensar que las personas que están en la cima del fútbol, que han alcanzado todo lo que se puede alcanzar en este deporte, tienen una fortaleza inquebrantable. Y es verdad que hay una fortaleza ahí, una capacidad de resistencia que es genuina y admirable. Pero esa fortaleza no significa inmunidad. No significa que uno esté protegido del cansancio emocional, de la soledad que puede existir incluso rodeado de compañeros, del peso de tener que sostener una imagen que no siempre coincide con lo que uno siente por dentro. Y lo que empecé a comprender en aquellos días, observando a quienes me rodeaban, es que cada persona tiene un punto de quiebre diferente, un límite propio que no siempre es visible hasta que se cruza. Hay quienes pueden sostener esa tensión durante décadas sin que nadie note jamás una fisura. Hay quienes, en cambio, llegan a un punto donde todo lo que han estado conteniendo se desborda de una manera que ni ellos mismos anticiparon. Y si te soy honesto, creo que en aquellos días yo había desarrollado una especie de ceguera selectiva. No es que no viera lo que estaba sucediendo a mi alrededor, sino que había aprendido a interpretarlo de cierta manera, a normalizarlo, a pensar que todos estábamos navegando las mismas aguas con las mismas herramientas. Creía que todos habíamos encontrado nuestros mecanismos de supervivencia y que esos mecanismos funcionaban. Pero la verdad es que yo estaba proyectando mi propia manera de lidiar con la presión sobre los demás, asumiendo que si yo había logrado mantenerme entero hasta ese momento, entonces todos podían hacer lo mismo. Y esa fue una forma de ceguera que solo pude reconocer cuando vi a alguien muy cercano perder el control de una manera que nunca había presenciado antes. Antes de que todo esto sucediera, quiero que entiendas algo sobre cómo funciona la dinámica interna de un equipo de ese nivel. Desde afuera todo parece glamoroso, parece una celebración constante. Por dentro hay una complejidad humana enorme. Hay egos, por supuesto, pero también hay inseguridades profundas. Hay competencia, pero también hay una necesidad genuina de conexión. Hay momentos de alegría compartida que son reales y hermosos, pero también hay silencios cargados de cosas que nadie se atreve a decir en voz alta. Y en medio de todo eso, cada persona está lidiando con su propia relación con la fama, con las expectativas, con el miedo de no estar a la altura, con la sensación constante de ser juzgado. Y aunque todos estamos en el mismo barco, cada uno está remando a su propio ritmo, con su propia técnica, tratando de no hundirse. Había días en los que todo parecía fluir naturalmente. Jugábamos, ganábamos, y había una energía positiva que lo atravesaba todo. Pero también había días en los que uno podía sentir una tensión subyacente, algo que no se expresaba con palabras, pero que estaba ahí, palpable, como una vibración en el aire. Y en esos días uno aprendía a leer las señales, quién estaba más callado de lo habitual, quién respondía con más brusquedad, quién se alejaba del grupo después del entrenamiento en lugar de quedarse charlando. Uno aprendía a dar espacio, a no presionar, a esperar que esa tensión se disipara sola, porque esa es otra cosa que aprendes cuando vives en ese entorno, que no todo se resuelve con conversaciones profundas, que a veces lo mejor es simplemente estar presente sin forzar nada, confiar en que cada persona encontrará su manera de procesar lo que sea que esté atravesando. Pero hubo un momento en el que todo eso que había estado contenido, todas esas tensiones que habíamos aprendido a manejar con silencios y distancias estratégicas, encontró una forma de manifestarse que ninguno de nosotros vio venir. No fue en un momento particularmente dramático. No fue después de una derrota importante ni en medio de una crisis deportiva. Fue, en realidad, en un contexto que parecía completamente ordinario. Uno de esos días donde todo estaba funcionando como siempre, donde no había razón aparente para que nada saliera de lo normal. Y tal vez por eso fue aún más impactante, porque no había un detonante evidente, no había una explicación clara que pudiera ordenar lo que estaba sucediendo. Y quiero que entiendas que cuando hablo de perder el control, no me refiero a algo violento o agresivo. No fue eso. Fue más bien un colapso interno que se volvió visible. Un momento en el que todas las defensas que alguien había construido durante años simplemente dejaron de funcionar. Fue ver a alguien que siempre había sido capaz de sostener una imagen de confianza, de alegría, de energía inagotable, de repente quebrarse de una manera que revelaba todo el peso que había estado cargando en silencio. Y lo que más me impactó no fue el estallido en sí, sino el reconocimiento inmediato de que lo que estaba viendo no era algo extraño o ajeno a mí, sino algo profundamente familiar, algo que yo mismo había sentido muchas veces pero que nunca había dejado salir de esa manera. Estábamos en un lugar donde normalmente todo funcionaba con una coreografía perfecta. Cada persona sabía cuál era su rol, qué se esperaba de ella, cómo moverse dentro de esa estructura. Y de repente esa coreografía se rompió. No de manera ruidosa, no con gritos ni confrontaciones, sino con un silencio aún más pesado que cualquier ruido.
Fue ver a alguien simplemente detenerse, quedarse inmóvil en medio de una rutina que todos conocíamos de memoria, y comprender que algo fundamental había cambiado, que ya no podía seguir adelante con el guión que todos habíamos estado siguiendo. Recuerdo que en ese momento hubo una reacción instintiva de quienes estábamos ahí. Algunos intentaron intervenir, otros se quedaron paralizados sin saber qué hacer. Otros miraron hacia otro lado como si no quisieran ser testigos de algo tan íntimo. Y yo me quedé observando, tratando de entender qué estaba sucediendo, sintiendo una mezcla de preocupación, confusión y algo más profundo que no pude identificar de inmediato. Porque lo que estaba presenciando no era solo el quiebre de otra persona, era también un espejo de algo que yo había estado evitando mirar en mí mismo durante mucho tiempo. Si en este momento te encuentras conectando con esta historia de una manera que va más allá del fútbol, si estás reconociendo algo de tu propia experiencia en lo que estoy contando, te invito a que te suscribas a este canal y dejes un like. Porque lo que estamos explorando aquí no son solo anécdotas deportivas, sino las verdades humanas que se esconden detrás de las figuras públicas. Esas realidades emocionales que casi nunca se muestran, pero que son las que realmente definen quiénes somos cuando nadie está mirando. Y creo que es importante seguir contando estas historias, seguir mostrando que detrás de cada ídolo hay una persona tratando de mantenerse entera en medio de una presión que nunca descansa. Después de ese momento hubo un silencio colectivo que duró más de lo que ninguno de nosotros esperaba. No fue un silencio tranquilo, fue un silencio cargado de incomodidad, de preguntas no formuladas, de una conciencia súbita de que habíamos cruzado un umbral invisible. Y en ese silencio empecé a darme cuenta de algo que nunca había puesto en palabras, que todos nosotros estábamos sosteniendo versiones diferentes de la misma carga, pero que nunca hablábamos realmente de eso. Hablábamos de tácticas, de partidos, de objetivos deportivos, hablábamos de lesiones físicas, de recuperaciones, de preparación, pero no hablábamos de lo otro, de lo que realmente nos agotaba, de la presión emocional, de la soledad, del miedo de no ser suficiente a pesar de todo lo logrado. Y ese silencio colectivo, esa incapacidad de nombrar lo que todos estábamos sintiendo, hacía que cada uno tuviera que lidiar con eso en completa soledad. Lo que vi ese día en la otra persona fue algo que yo había sentido muchas veces, pero que nunca había permitido que se manifestara de esa manera. Había sentido la frustración de no poder controlar la narrativa que otros construían sobre mí. Había sentido el agotamiento de tener que estar siempre disponible, siempre sonriente, siempre perfecto. Había sentido la rabia de que cada error fuera magnificado, de que cada momento de vulnerabilidad fuera interpretado como debilidad. Había sentido la soledad de estar rodeado de millones de personas que creían conocerme, pero que en realidad solo conocían una versión construida, editada, filtrada de quién yo era. Pero yo había aprendido a contener todo eso, a procesarlo internamente, a transformarlo en concentración, en disciplina, en un silencio que otros interpretaban como madurez. Había convertido esa contención en parte de mi identidad, en algo de lo que incluso me sentía orgulloso. La capacidad de no dejarme quebrar, de mantenerme entero sin importar qué. Pero al ver a alguien más perder esa batalla, al presenciar ese momento en el que todas las defensas se desmoronaron, entendí algo fundamental, que esa contención no era necesariamente una fortaleza. Era también una forma de aislamiento. Era una manera de protegerme, sí, pero también de desconectarme de mi propia humanidad. Y me di cuenta de que había estado tan enfocado en no quebrarme, en sostener esa imagen de control, que había olvidado que también estaba permitido sentir, que también era válido reconocer el cansancio, que no todo tenía que ser soportado en silencio. Hubo algo en la mirada de esa persona en ese momento que nunca voy a olvidar. No era solo dolor o frustración. Era también una especie de sorpresa, como si no pudiera creer que esto le estuviera sucediendo, como si hubiera estado convencido de que podía seguir sosteniendo todo indefinidamente y de repente se diera cuenta de que no era así. Y esa sorpresa era lo más devastador, porque revelaba lo desprevenido que estaba, lo poco preparado que todos estamos para nuestros propios límites. Y lo que empecé a comprender en los días posteriores a ese episodio es que el talento no protege del desgaste. Es una idea obvia cuando la dices en voz alta, pero es algo que uno no internaliza realmente hasta que lo ve manifestado de esa manera. Uno tiende a pensar que si tiene suficiente talento, si ha alcanzado suficiente éxito, si ha demostrado suficiente resiliencia, entonces está protegido de ciertos tipos de quiebres. Pero la verdad es que el talento y el éxito a veces intensifican la presión en lugar de aliviarla, porque elevan las expectativas, porque convierten cada error en un fracaso imperdonable, porque hacen que cada momento de vulnerabilidad sea visto como una traición a lo que se supone que eres. Esa persona que vi quebrarse era alguien con un talento extraordinario,
alguien que había logrado cosas que millones de personas solo pueden soñar, alguien que había sido celebrado en todo el mundo por su habilidad, su creatividad, su capacidad de cambiar partidos con un solo gesto. Y sin embargo, nada de eso lo protegió de llegar a ese punto, porque el talento es una cosa, y la capacidad de sostener el peso de lo que viene con ese talento es otra completamente diferente. Y no todos tenemos la misma capacidad, no todos procesamos la presión de la misma manera, no todos tenemos las mismas herramientas emocionales para navegar la complejidad de vivir constantemente bajo el escrutinio público. Y creo que hay algo profundamente injusto en cómo tratamos a las figuras públicas en relación con esto. Esperamos que sean perfectos no solo en su rendimiento deportivo, sino también en su manejo emocional. Esperamos que soporten cualquier presión con gracia, que nunca se quiebren, que nunca muestren signos de agotamiento. Y cuando lo hacen, cuando finalmente algo se desborda, lo interpretamos como debilidad, como falta de profesionalismo, como un fallo de carácter. Pero lo que realmente estamos viendo en esos momentos es simplemente la manifestación de algo muy humano. El reconocimiento de que hay límites, de que no todo puede ser contenido indefinidamente, de que incluso las personas más fuertes tienen puntos de quiebre. Y me gustaría saber desde dónde estás escuchando esta historia, desde qué país, desde qué contexto. Porque creo que estas experiencias de presión, de desgaste, de tener que sostener imágenes que no siempre coinciden con lo que sentimos por dentro, no son exclusivas del fútbol ni de las figuras públicas. Son experiencias humanas que atraviesan fronteras, profesiones, camisetas. Y me interesa saber cómo resuena esto en ti, qué conexiones estás haciendo con tu propia vida mientras escuchas esto. Así que si te sientes cómodo, deja un comentario contándome desde dónde estás y qué es lo que más te ha resonado de lo que he compartido hasta ahora. Después de ese día, algo cambió en la manera en que yo me relacionaba con mi propia presión interna. No fue un cambio drástico ni inmediato, fue más bien un ajuste gradual en mi perspectiva. Empecé a prestar más atención a lo que estaba sintiendo en lugar de simplemente contenerlo. Empecé a permitirme reconocer el cansancio sin interpretarlo como debilidad. Empecé a entender que sostenerme no significaba nunca flaquear, sino saber cuándo era necesario parar, cuándo era necesario pedir espacio, cuándo era necesario simplemente admitir que algo era demasiado. Y también empecé a mirar a mis compañeros de manera diferente. Empecé a notar las señales que antes ignoraba o normalizaba. Empecé a entender que cuando alguien se alejaba o se quedaba en silencio, no siempre era por mal humor o por falta de interés, sino porque estaba lidiando con algo que no sabía cómo comunicar. Empecé a darme cuenta de que todos teníamos nuestras batallas internas, nuestros momentos de duda, nuestras noches en las que la presión se volvía insoportable. Y que tal vez lo más importante que podíamos hacer los unos por los otros no era fingir que todo estaba bien, sino simplemente estar presentes, reconocer que era difícil, crear espacios donde fuera posible ser vulnerable sin ser juzgado. Hubo conversaciones en los días posteriores, por supuesto, conversaciones cautelosas, llenas de silencios y de intentos de encontrar las palabras correctas para hablar de algo que ninguno de nosotros sabía muy bien cómo nombrar. Y lo que me quedó claro en esas conversaciones es que todos estábamos tratando de entender lo mismo. Cómo seguir adelante cuando el peso se vuelve demasiado grande. Cómo mantener el amor por lo que haces cuando ese amor está enterrado bajo capas de presión y expectativas. Cómo encontrar momentos de paz en medio de un mundo que nunca deja de observar y opinar. Y creo que una de las cosas más difíciles de aceptar para mí fue darme cuenta de que no tenía respuestas. Durante mucho tiempo, había actuado como si tuviera todo resuelto, como si hubiera encontrado una fórmula que funcionaba. Y tal vez para mí funcionaba en cierto sentido, pero eso no significaba que fuera universal, que pudiera ser aplicada por cualquier persona en cualquier contexto. Lo que funcionaba para mí era producto de mi personalidad, de mis circunstancias específicas, de la manera en que había aprendido a procesar el mundo desde muy joven. Pero otra persona con una personalidad diferente, con circunstancias diferentes, con una historia diferente, necesitaba encontrar su propia manera. Y yo no podía darle eso, no podía transferirle mi método como si fuera una receta. Lo que sí podía hacer, y lo que empecé a hacer con más conciencia después de aquel día, era estar disponible. No como alguien que tiene todas las respuestas, sino simplemente como alguien que entiende lo difícil que es, que reconoce la complejidad de lo que estamos viviendo, que no va a juzgar ni a minimizar lo que el otro está sintiendo. Y descubrí que a veces eso es suficiente. A veces lo que más necesitamos no son soluciones, sino simplemente sentirnos vistos, sentirnos comprendidos, saber que no estamos completamente solos en esto. Y también empecé a cuestionar muchas de las narrativas que había aceptado sin reflexión durante años. Narrativas sobre lo que significa ser fuerte, sobre lo que significa ser profesional, sobre lo que se espera de alguien en mi posición. Empecé a darme cuenta de que muchas de esas narrativas eran construcciones externas, expectativas que otros habían proyectado sobre mí
y que yo había internalizado como si fueran verdades absolutas. Y empecé a preguntarme qué pasaría si simplemente las dejaba ir. ¿Qué pasaría si me permitía definir por mí mismo lo que significaba ser quien yo quería ser, en lugar de tratar constantemente de encajar en la versión que otros esperaban de mí? Pero esa no es una transformación fácil ni rápida, porque cuando has pasado años construyendo una identidad basada en esas expectativas externas, cuando has invertido tanto en sostener una imagen específica, dejarla ahí peligroso, se siente como perder algo fundamental de ti mismo. Y hay miedo ahí, miedo de que si no eres esa versión perfecta que todos esperan, entonces serás rechazado, serás criticado, serás considerado menos valioso. Hay miedo de que tu valor como persona esté completamente atado a tu capacidad de cumplir con esas expectativas y de que sin ellas no quede nada. Y lo que empecé a entender lentamente, dolorosamente, es que ese miedo es en sí mismo parte del problema. Porque mientras sigas creyendo que tu valor depende de lo que otros piensan, de lo que otros esperan, nunca vas a poder encontrar una paz genuina. Siempre vas a estar persiguiendo algo externo. Siempre vas a estar tratando de llenar un vacío que no puede ser llenado desde afuera. Y esa es una batalla que nunca se puede ganar, porque las expectativas externas son infinitas. Siempre hay algo más que podrías hacer. Siempre hay alguien que va a encontrar una razón para estar insatisfecho. Entonces, la única manera de salir de ese ciclo es empezar a construir un sentido de valor que venga desde adentro, que esté basado no en lo que logras o en cómo te ven, sino simplemente en el reconocimiento de que eres una persona completa, compleja, imperfecta, y que eso es suficiente. Y eso suena simple cuando lo dices, pero es uno de los trabajos más difíciles que existe, especialmente cuando has pasado toda tu vida recibiendo el mensaje opuesto. Hubo momentos en los meses posteriores a aquel día en los que volví a pensar en lo que había presenciado, en ese momento de quiebre, y cada vez lo entendía de manera ligeramente diferente. Al principio lo había interpretado como algo trágico, como un fracaso, pero con el tiempo empecé a verlo de otra manera. Empecé a verlo como un momento de honestidad brutal, como una ruptura necesaria con una forma de ser que ya no era sostenible. Y empecé a preguntarme si tal vez ese tipo de quiebres, aunque dolorosos, son también oportunidades. Son momentos en los que algo viejo tiene que morir para que algo nuevo pueda emerger. Y no estoy romantizando el dolor. No estoy sugiriendo que el sufrimiento sea necesario o valioso en sí mismo. Pero sí creo que hay momentos en los que las estructuras que hemos construido para protegernos terminan convirtiéndose en prisiones. Y que a veces necesitamos que esas estructuras se rompan para poder respirar de nuevo, para poder reconectarnos con partes de nosotros mismos que habíamos enterrado en el proceso de convertirnos en quienes se suponía que debíamos ser. Y creo que eso es algo que nunca había dicho en público antes, algo que tal vez nunca me hubiera permitido reconocer si no hubiera presenciado aquel momento. Porque durante mucho tiempo yo había operado bajo la creencia de que la clave del éxito, la clave de la supervivencia en este mundo, era la contención, la disciplina, la capacidad de mantener el control sin importar qué. Y había tenido éxito con esa estrategia, en muchos sentidos. Había logrado cosas extraordinarias, había mantenido un nivel de rendimiento constante durante años, había construido una reputación de ser alguien confiable, alguien que nunca falla. Pero lo que empecé a entender después de aquel día es que esa contención tenía un costo, y que ese costo no era solo personal, no solo afectaba mi propia experiencia interna, sino que también afectaba la manera en que me relacionaba con los demás. Porque cuando te conviertes en alguien que nunca muestra vulnerabilidad, que nunca admite dificultad, terminas creando una distancia con las personas a tu alrededor. Terminas siendo admirado pero no necesariamente conocido. Y hay una soledad profunda en eso, en ser visto constantemente pero nunca ser realmente visto, en estar rodeado de personas pero sentirte fundamentalmente solo. Y lo que vi en aquella persona cuando perdió el control fue el reflejo de algo que yo también había experimentado, pero que nunca me había permitido mostrar. La necesidad desesperada de ser visto como humano, no como ícono, no como máquina, sino como alguien que también tiene días malos, que también se cansa, que también duda, que también necesita apoyo. Y empecé a preguntarme qué habría pasado si yo me hubiera permitido mostrar eso antes, si hubiera sido más honesto sobre mis propias luchas, si hubiera creado espacios donde fuera posible hablar de estas cosas sin sentir que estaba traicionando alguna imagen o expectativa. Y la verdad es que no tengo una respuesta definitiva a esa pregunta. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez no. Tal vez habría encontrado una mayor sensación de conexión, o tal vez simplemente habría sido juzgado de manera diferente.
Pero lo que sí sé es que después de aquel día tomé la decisión consciente de ser un poco más honesto conmigo mismo sobre lo que estaba sintiendo, de permitirme reconocer cuando algo era difícil en lugar de simplemente empujarlo hacia abajo y seguir adelante. Y eso no significa que de repente empecé a compartir todo públicamente. No significa que dejé de tener filtros o que abandoné toda forma de protección. Significa simplemente que empecé a ser más consciente de la diferencia entre protegerme de manera saludable y aislarme de manera que me hacía daño. Significa que empecé a crear espacios privados donde podía ser vulnerable, donde podía admitir el cansancio, donde podía procesar las cosas que estaba sintiendo sin tener que fingir que todo estaba bien. Y lo que descubrí en ese proceso es que la verdadera fortaleza no está en nunca quebrar, sino en saber cómo sostenerme cuando siento que estoy a punto de hacerlo. Está en reconocer los momentos en los que necesito ayuda y ser capaz de pedirla. Está en entender que mantenerme entero no significa ser perfecto, sino ser honesto, tanto conmigo mismo como con las personas en las que confío. Y si has llegado hasta este punto de la historia, si has estado conmigo durante todo este recorrido por algo que es difícil de expresar y tal vez aún más difícil de escuchar, te invito a que te suscribas al canal y sigas viendo más contenido como este, porque creo que estas son las conversaciones que necesitamos tener. Estas son las historias que necesitan ser contadas. Estas son las verdades que necesitan ser dichas. No las narrativas pulidas y perfectas que vemos en los titulares, sino las realidades complejas y desordenadas de lo que significa ser humano en contextos extraordinarios. Y creo que mientras más hablemos de esto, mientras más normalicemos la idea de que es válido luchar, de que es válido sentir, de que es válido no tener todo bajo control todo el tiempo, más fácil será para todos navegar nuestras propias presiones sin sentirnos completamente solos en el proceso. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver claramente cómo aquel día marcó un punto de inflexión en mi comprensión de lo que realmente significa sostenerme a lo largo del tiempo. No fue solo presenciar el quiebre de otra persona lo que cambió algo en mí. Fue el reconocimiento de que ese quiebre era una posibilidad real para cualquiera de nosotros, incluido yo mismo. Fue entender que no importa cuánto talento tengas, no importa cuánto éxito hayas acumulado, no importa cuánta experiencia tengas lidiando con la presión, siempre hay un límite, siempre hay un punto donde las defensas pueden ceder. Y esa comprensión no me llenó de miedo como podría haber esperado. En cambio, me llenó de algo parecido al alivio, porque significaba que no tenía que seguir fingiendo ser indestructible. Significaba que podía permitirme ser más humano, más real, más honesto sobre la complejidad de lo que estaba viviendo. Y eso, de alguna manera extraña, me hizo sentir más fuerte, no más débil. Porque la fortaleza basada en la negación es frágil. Es una fortaleza que colapsa en el momento en que la realidad se vuelve demasiado grande como para ser ignorada. Pero la fortaleza basada en el reconocimiento, en la honestidad, en la aceptación de la propia vulnerabilidad, esa es una fortaleza que puede durar, que puede adaptarse, que puede sostener el peso de la realidad sin quebrarse. Y lo que nunca había dicho en público, lo que tal vez nunca me había permitido admitir ni siquiera en privado hasta ese momento, es que el mayor desafío que he enfrentado en mi carrera no ha sido ganar títulos ni romper récords ni cumplir expectativas deportivas. El mayor desafío ha sido mantenerme mentalmente entero. Ha sido encontrar maneras de sostener mi amor por el juego en medio de toda la presión que lo rodea. Ha sido preservar algo genuino y real en medio de un mundo que constantemente quiere convertirme en algo que no soy. Y creo que ese es el desafío para todos nosotros que vivimos bajo este tipo de escrutinio constante. No es el rendimiento deportivo lo que nos desgasta, es todo lo demás, es la exposición interminable, es la imposibilidad de desaparecer, es la sensación de que cada aspecto de tu vida es material para el consumo público. Y no todos procesamos eso de la misma manera. No todos tenemos las mismas herramientas para manejarlo, y eso está bien. No hay una forma correcta de navegar esto. No hay un manual que funcione para todos. Lo que puede haber es una mayor honestidad sobre lo difícil que es. Hay la posibilidad de crear espacios donde sea seguro admitir el cansancio, donde sea posible decir que algo es demasiado sin ser juzgado como débil o poco profesional. Hay la posibilidad de cambiar las narrativas que contamos sobre el éxito y la fortaleza, de expandir nuestra comprensión de lo que significa ser resiliente para incluir no solo la capacidad de aguantar, sino también la sabiduría de saber cuándo parar, cuándo pedir ayuda, cuándo admitir que necesitas algo diferente. Y eso es lo que aprendí aquel día, cuando vi a alguien perder el control de una manera que nunca había visto antes. Aprendí que la vulnerabilidad no es el enemigo, que el quiebre no es el fin, que admitir dificultad no es traicionar tu propia fortaleza. Aprendí que todos estamos tratando de mantener el equilibrio en medio de presiones que son casi imposibles de sostener,
y que tal vez lo más valiente que podemos hacer no es fingir que todo está bien, sino ser honestos sobre cuándo no lo está, y buscar las formas de apoyarnos mutuamente en lugar de aislarnos en nuestras luchas individuales. Y cuando pienso en aquella persona ahora, cuando recuerdo aquel momento, ya no lo veo como un fracaso. Lo veo como un acto de honestidad involuntario, como un momento en el que la realidad se volvió imposible de contener y tuvo que manifestarse. Y lo veo también como un regalo, aunque sé que esa persona probablemente no lo vivió así en ese momento. Fue un regalo para mí porque me mostró algo que necesitaba ver, algo que había estado evitando reconocer en mí mismo. Me mostró que la contención tiene límites, que la perfección es una ilusión, que todos estamos mucho más cerca de nuestros puntos de quiebre de lo que nos gustaría admitir. Y me dio permiso, aunque de manera indirecta, para empezar a buscar una forma diferente de existir en este mundo, una forma que no requiriera sacrificar completamente mi humanidad en el altar del rendimiento y las expectativas. Aquel día, al ver a alguien perder el control, entendí algo profundo sobre la presión, sobre la fragilidad, sobre el precio invisible de soy, de ser quien todos esperan que sea. Entendí que no todos viven la presión de la misma manera, que no todos tienen las mismas capacidades de resistencia y que eso no hace a nadie más fuerte o más débil, simplemente nos hace diferentes. Entendí que el talento no protege del desgaste, que el éxito no inmuniza contra el dolor, que la fama puede aislar tanto como puede conectar. Entendí que mirar al otro también revela verdades propias, que en el quiebre ajeno puedo ver reflejadas mis propias batallas, mis propias vulnerabilidades, mis propios miedos. Y entendí finalmente que sostenerse es infinitamente más difícil que brillar, que mantener el equilibrio a lo largo del tiempo requiere algo más profundo que el talento o la disciplina. Requiere honestidad, requiere vulnerabilidad, requiere la valentía de admitir cuando algo es demasiado y la sabiduría de buscar maneras de seguir adelante sin destruirse en el proceso.